Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de La Historia es Nuestra, un programa que está siendo realizado por medio de Pacífico Televisión en el contexto de la conmemoración de los 284 años de la Comuna de Los Ángeles. Hemos pasado por temas de urbanismo, arquitectura, por temas agrícolas y en este momento es la ocasión de hablar de la medicina, de la historia de la medicina de nuestra ciudad. Para eso tenemos nuestro gran invitado, que es presidente de la Corporación de Reconstrucción de la Capilla San Sebastián y responsable del patrimonio y legado del doctor Víctor Ríos Ruiz en el hospital y de su exposición permanente. En este momento estamos en el canal 764 de la grilla digital y el canal 166 de Mundo Go, página web Pacífico Televisión HD.cl y en redes sociales de Pacífico Medios. En este momento nos encontramos en INACAP, en la biblioteca INACAP en particular, una institución de educación superior comprometida con la gratuidad. Se puede obtener información en inacap.cl. Bueno, como les decía, estamos con un gran invitado, sabedor de la historia local y en particular de la historia de la medicina de Los Ángeles, de todo lo que fue el proceso desde prácticamente desde la época fundacional de la ciudad en el siglo XVIII. Vamos a conversar sobre la temática de la medicina durante estos 3 o 4 siglos, desde 1770 hasta el año, incluso hasta estas últimas décadas, con la normalización del complejo asistencial. Así que le doy la bienvenida al doctor Luis Correa. ¿Cómo está, doctor? Bien, encantado. Muchas gracias por la invitación y es muy interesante cuál es la historia que ha acompañado a la creación y el desarrollo de nuestro hospital. Si nos remontamos al siglo XVII, el siglo XVIII, en la guerra del Arauco, simplemente esto era un hospital de campaña militar basado principalmente para poder atender los heridos durante la guerra. Pero se fue desarrollando, fue creciendo la villa, ¿ya?, de la Villa Santa María de Los Ángeles y fue formándose cada vez con más población y llegaron conjuntamente con eso organizaciones religiosas que pudieron entregar tanto ayuda espiritual como salud a toda nuestra población. Hay que recordar que al principio, en esas épocas, el siglo XVIII, el siglo XIX y avanzado el siglo XX, nuestros hospitales eran hospitales de beneficencia y el Hospital de Los Ángeles, ya el Hospital San Sebastián, era un ejemplo más, en el cual está todo en manos de las Hermanas de la Caridad, que era una organización religiosa que fue traída desde Francia por el ministro de Salud de la época y se hizo cargo del hospital. Por eso, en muchos hospitales de Chile hay capillas al interior, el Hospital de El Salvador, el Hospital de San Felipe, el Hospital de San Bernardo y el Hospital de Los Ángeles tenía una capilla en el centro y se fue desarrollando, rodeando esta capilla, los pabellones en los cuales se alojaban los pacientes. Por un lado estaban las mujeres, los hombres, muy posteriormente había un pabellón aparte para los niños. Antiguamente estaba todo mezclado. Y fueron llegando los primeros especialistas, los primeros pediatras, los primeros odontólogos, los primeros ginecólogos, y fueron desarrollándose la salud de a poco. Pero en gran parte de la historia del hospital existían apenas 2 médicos que trabajaban, ayudados por las matronas. Aquí había una matrona inicialmente, la famosa Carmencita Isla, que trajo a gran parte de Los Ángeles a la vida, ayudando en sus partos, y posteriormente fueron llegando más médicos, a través de lo que era el Consejo de Beneficencia, que era el concepto que existía, que era todo de beneficencia, todo era gratuito. Por lo tanto, estaba la orden religiosa que actuaba por caridad y la gente pudiente de la ciudad de Los Ángeles, como en el resto del país, que entregaban voluntariamente y mantenían este hospital para que funcionara, pagaban los sueldos los médicos y se preocupaban de lo que era el desarrollo de la salud en el hospital y lo organizaban de acuerdo a sus criterios.
Y ahí comenzaron algunos conflictos que fue bien interesante, los cuales, cuando comenzaron a llegar más médicos, los médicos dijeron, los que sabemos de salud somos nosotros. Por lo tanto, en vez de la Junta de Beneficencia, que está en manos de comerciantes, de Era un ente industriales, administrativo. Claro. netamente administrativo, totalmente laico, totalmente civil, con conocimiento de administración, pero no con conocimiento de salud. Y se generaron algunos conflictos interesantes, y los médicos posteriormente fueron ganando poco a poco ese lugar para comenzar a ellos ser quienes dirigieran y administraran los hospitales, Claro. junto con la orden religiosa. Hasta el año 1983, la Organización de Hermanas de la Caridad, de ahí viene Sor Vicenta, que fue un ejemplo extraordinario de entrega y de amor hacia la comunidad de Los Ángeles, en los cuales administraron el economato de nuestro hospital. Gracias a eso, Sor Vicenta tiene su calle, Claro. su reconocimiento público allá, Sí. en el ex Camino El Avellano. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros estamos rodeados de historia y es interesante conocerlo. Para conocerla, don Luis, ordenándonos desde el punto de vista cronológico, uno puede descubrir algunos hitos, ¿cierto? El hospital de campaña, ¿cierto? El hospital militar que hubo en Los Ángeles en la época fundacional, estamos hablando de 1770 Correcto. aproximadamente, es el hospital militar. Después, en 1867, el hospital de la Caridad. Exacto. Un poquito tiempo después, el hospital San Sebastián, con nombre de la capilla. Pasamos al siglo XX, a 1953, el hospital base. Claro. Y al final, en 2008, sí, creo que es el complejo asistencial Dr. Sí. Víctor Rodríguez. En Aquí voy yo, que es es un proceso tan re largo de 3 siglos, Claro. ¿cierto? Donde siempre lo permanente fue la caridad, ¿cierto? La carencia de recursos, ¿cierto? La pobreza. Esa fue como la característica de la salud acá en Los Ángeles. Y en todo Chile. Y en de todo hecho, Chile. El concepto era, y hubo una gran discusión, justamente porque hasta el año 1953, cuando se inauguró el hospital actual, ya que había, que fue un gran avance, y fue construido en base a aportes tanto de la comunidad como del Ministerio de Salud. Pero hay que entender que ahí también hubo muchos conflictos en el sentido de que no se consideraba hasta avanzado el siglo XX que la salud fuera un derecho y una obligación del Estado proporcionar salud a sus habitantes. No era ese el concepto. Se decía que la salud era la caridad que se le entregaba la gente pudiente y la religión católica hacia la gente, a los más necesitados. Entonces existía solamente salud para la gente con recursos y salud para la gente pobre, indigente. Habían dos extremos, no había otro. Entonces, posteriormente comenzó a desarrollarse nuestra sociedad y comenzó a generarse la clase media, ya los gremios, los sindicatos, y posteriormente comenzaron a crearse una estratificación y a exigir derechos. Y frente a eso también comenzó a generarse el concepto, cambiar el concepto político de que la salud era un derecho que el Estado tenía la obligación de cubrirlo, y así el Ministerio de Salud, justamente con el Código Sanitario, de los cuales uno de los autores del Código Sanitario es el doctor Víctor Ríos Ruiz, que no solamente fue médico, fue político, fue empresario, fue un benefactor, fue un gran filántropo. Sí. Y ahí entramos ya al doctor Víctor Ríos Ruiz. Cuando se construyó el año 1953 se entrega este hospital nuevo. Justo 2 años después de la muerte de don Víctor Ríos. Exactamente, y la Junta de Beneficencia, que todavía existía en esa época, ya en forma unánime determinó que este hospital tenía que llevar el nombre de su principal benefactor, por más de 30 años director del Hospital de Los Ángeles, doctor Víctor Ríos Ruiz, lo cual es hasta la fecha. ¿Y por qué tiene este nombre? ¿Por qué si pasaron tantos médicos ya, que han digamos, trabajado y dejaron su impronta? Porque el doctor Víctor Ríos Ruiz tiene varias cosas especiales. Primero, su nombre ya, fue uno de los primeros oftalmólogos, fue el segundo oftalmólogo en Sudamérica, formado en Suiza. Es una persona que fue un gran empresario. Estuvo en el Instituto Louis Pasteur. Él estuvo justamente,
Es bien interesante porque yo tengo una relación muy cercana con la familia Ríos, así que esto lo sé por primera fuente, por boca de su nieto, el don Mario Ríos Santander, ¿ya? Y en el cual el doctor Víctor Ríos fue a formarse en lo que es la parte del Instituto Luis Pasteur con una ciencia nueva que era la infectología, el conocimiento del manejo de las formas de esterilización. Disculpe, estamos hablando de fines del 19, del siglo XIX, Exacto. ¿cierto? 1890 aproximadamente. Exactamente. Y hubo solamente 2 sudamericanos que fueron al Instituto Luis Pasteur, un argentino y un chileno. Y el doctor Víctor Ríos estuvo en Francia, en Luis Pasteur, y posteriormente se fue a formar en la especialidad de oftalmología en Suiza. Y estando en Suiza, me comenta don Mario Ríos que se le acercaron 3 personajes, ¿ya? A hablar con él, que trabajaban en una empresa de lácteos, la Nestlé, y le fueron a pedir su consejo cómo manejar la esterilización de la leche para que durara más tiempo, no se descompusiera. Eso fue en Suiza. En Suiza. Y justamente el doctor Víctor Ríos creó, juntamente con los suizos de la Nestlé, la máquina de pasteurización de la leche. Mira. Eso fue obra del doctor Víctor Ríos. Es histórico. Claro que sí. El doctor Víctor Ríos estuvo 6 años allá trabajando para la Nestlé y vuelve a Chile en su rol de empresario, Revolucionado agricultor, completamente. claro, pero no quiso quedarse en Santiago, le ofrecieron un cargo como oftalmólogo en la Universidad de Chile como profesor y él prefirió volver a su tierra, volver a Los Ángeles, y aquí comienza a desarrollar su profesión, a trabajar en forma absolutamente gratuita, jamás cobró un peso de su sueldo, y de repente llegan nuevamente una delegación de Suiza a hablar con él a Chile y les preguntan que quieren ellos instalar una planta de desarrollo de la Nestlé en Chile. Y el doctor Víctor Ríos, que además era agricultor, les dijo, acá en Los Ángeles. La primera planta en Sudamérica que existió de la Nestlé en Los Ángeles. Qué increíble. Y eso fue obra del doctor Víctor Ríos Ruiz. ¿Ya? Y bueno, justamente cuando se abrió la Nestlé acá para fabricar la leche condensada, que hasta el día de hoy, la primera carga de leche que le vendieron a la Nestlé, la vendió el doctor Víctor Ríos Ruiz y era uno de los principales proveedores. Se benefició creando empleos, trabajando y desarrollando la empresa, ¿ya? Y en el fondo trayendo progreso a esta provincia, poniéndola en el mapa. Un tremendo círculo virtuoso en realidad. Absolutamente, en todo sentido. Sí. Y justamente conversamos hace poco la generosidad del doctor Víctor Ríos. No solamente era director del hospital, no solamente era oftalmólogo. Yo tuve el privilegio de tener acceso a toda la instrumentación que utilizaba el doctor Víctor Ríos Ruiz. La familia Ríos me la donó. Yo hice una donación, ¿ya? Y entregué los recursos y monté una exposición permanente. Si ustedes pasan por el hall principal del hospital, hay una instalación permanente, una exposición permanente de instrumentales del doctor Víctor Ríos Ruiz. He visto que hay una división entre lo que era más propio de su ejercer médico. Claro, de su claro. Y al otro lado le instalé su escritorio, su consulta de roble francés, y ahí pusimos los diplomas igual, los títulos originales del doctor Víctor Ruiz, ya del siglo XIX y el siglo XX. 3 títulos hay con las especialidades del doctor. Qué buen Víctor trabajo Ríos hicieron Ruiz. con don Mario en realidad. Sí, la familia Ríos siempre ha sido muy generosa hacia el hospital permanentemente. Y bueno, tenemos nosotros acá, para la gente pueda apreciar. Y ahí va yo al tema de los instrumentos, porque en esa época, y hasta el día de hoy, no existe en Chile la ley de especialidades médicas. ¿No? ¿Ya? Entonces, el doctor Víctor Ríos, dentro de su instrumental, tenía forceps, porque también atendía partos, hacía procedimientos quirúrgicos,
de su caja de lentes original. ¿Cómo era la relación con la electricidad? Porque Era muy justamente interesante. son los años en que... Sí había en que nace. electricidad en esa época, A ya fines había del 19 electricidad. estaban partiendo. Claro. Sí, pero no en todas partes. Entonces, una de las partes de la exposición que hay son unas lámparas especiales que eran a petróleo, que si uno los ve en el hospital son de bronce. Personalmente me ocupé de pulir eso, es impresionante. Uno encendía la lámpara, salía una llama y el bronce hacía un amplificador de la luz y se tenía la luz adecuada para poder hacer procedimientos. Entonces, el doctor Víctor Ríos entregaba su profesión, entregaba su trabajo, no cobraba, pero además de eso, todos los días viernes llegaban carretas de bueyes provenientes de los fondos de don Víctor Ríos para llevar los alimentos para toda la población de los pacientes hospitalizados en el Hospital de Los Ángeles, para el personal, para las monjas que asistían, para los médicos, toda la alimentación, se preocupaba de todo eso. Entonces, esta generosidad, que lamentablemente ya no es tan común, ¿ya? Antiguamente existía el concepto de filantropía desde el punto de vista profundo de su fe, del catolicismo. Entonces, eso ya lamentablemente ya no se ve. Bueno, finalmente don Víctor Ríos fue declarado hijo ilustre de la ciudad. Fue declarado el primer hijo ilustre que fue declarado acá. No, perdón, el segundo. El primer hijo ilustre fue... Gómez, ¿no? El primer hijo ilustre fue Bernardo Higgins. El segundo fue el doctor Víctor Ríos Ruiz. No sé, no estoy tan segura sobre según mi gran amigo Mario Ríos, es lo que él me dijo. Yo le creo a Mario. Porque yo lo sabría. Pero en todo caso, es muy interesante. Pero también es muy interesante, retomando el tema, la relación, cómo se fue desarrollando el hospital. Claro. Después de muchos años, casi medio siglo, nos tocó, en ese sentido, yo era en esa época director del hospital y juntamente con el director del Servicio de Salud, don Joel Arregada, lideramos el proyecto de normalización del hospital. Disculpe, don Luis, quiero llegar a... Primero, quiero hacer justicia también con un par de personajes históricos. Antes de llegar a lo más moderno, ¿es cierto?, de la normalización. Quiero recordar a don Camilo Rodríguez, al sacerdote penquista, que también donó, en su legado dejó el Fondo Humán y parte de San Lorenzo para la Junta de Beneficencia. Todo lo que produjese esa tierra fuese en beneficio de la salud por medio de la Junta de Beneficencia. Y el otro, que ya viene a ser un poco anecdótico en realidad, era la figura del expresidente Aníbal Pinto Garmendia, que ahí yo me sé la mitad de la historia, porque sé que un cuarto o el 25% de sus remuneraciones eran para la Junta de Beneficencia de Los Ángeles. Exacto. No de otra parte. ¿Por qué? No lo sé. Exactamente, yo le voy a explicar. Primero, sí, lo del sacerdote efectivo se entregó a la Junta de Beneficencia y posteriormente la Junta de Beneficencia lo vendió a la municipalidad. Para poder financiar justamente el mantenimiento del hospital, que pasaba por momentos muy precarios en muchas ocasiones. Y coincidió con que Humán también pasó a ser parte de la colonización europea. Alemana. Claro. Específicamente, hay que recordar que la colonia alemana acá en Los Ángeles, más que en Osorno, más que en Valdivia, acá tuvo un rol fundamental y la tiene hasta el día de hoy. Absolutamente. ¿Ya? Entonces, es muy importante la presencia. Y justamente lo que ocurre es que al desarrollo, como era la Junta de Beneficencia, dependía de la generosidad de sus donantes, dependía también cómo le fueran a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores. Por lo tanto, era absolutamente inestable el financiamiento del hospital, de su mantención. Claro. Entonces, por eso la Junta de Beneficencia se vio obligada. ¿Y por qué don Aníbal Pinto donaba el 25% de su sueldo? Eso, en el fondo, tiene que ver también con el doctor Víctor Ríos Ruiz. En el sentido de que era una costumbre de los distintos políticos que entregaban donación. Y gestionó que el doctor Víctor Ríos Ruiz fuera dirigido hacia acá, porque podría haber hecho en cualquier parte del país.
si él no tiene Ya. relación directa con Claro. nosotros. Yo Pero en algún momento pensé que a lo mejor tenía algún pariente No. acá, don Aníbal Pinto. no, Quizá. pero el doctor Víctor Ríos Ruiz era muy convincente. ¿Cómo no, po? Entonces, y bueno, hay poco a poco el hospital de tener 2 médicos solamente, fueron llegando cada vez más y más y más profesionales. Porque, por ejemplo, a fines del 19 hubo esta gran epidemia de cólera, Sí, que fue tremenda, fue salvaje acá en Los Ángeles, no sé si cómo habrá sido en otras comunas en realidad, pero sé que murió prácticamente el 5% de la población. Bueno, en ese tiempo éramos 4.000, 5.000 habitantes. sí, Y eso quiere decir que murieron como 400 personas o 500 correcto, personas. sí. Fue tremendo. Afectó a todo el país las distintas crisis, no solamente la crisis de cólera, sino que también de la influenza española. Ya. Ya, la influenza española mató una enorme cantidad de ciudadanos y simplemente terminaban en fosas comunes. Es una situación de una crisis sanitaria brutal que creó una enorme necesidad de mejorar la salud y dándose cuenta que la salud era algo fundamental y el Estado fue cambiando su concepto en el sentido de que si tenía su población sana, tenía mejores trabajadores y el hospital era en el fondo una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en el fondo se enfocaba por 2 puntos de vista. A una nación le conviene tener a su gente educada y a su gente sana, Sí. porque así tiene una mejor producción, una mejor economía y obviamente va saliendo Absolutamente. adelante. Sí. Hay que entender eso. Así se genera riqueza finalmente. Claro, la salud genera riqueza, Sí. teniendo gente sana, atendiéndolas a tiempo. Eso es un concepto político, sociopolítico, que hay algunos que les cuesta No mucho confundirlo entender. con el concepto que se utiliza en el sentido del neoliberalismo, ¿cierto? Que en Estados Unidos uno de los grandes motores de la economía viene siendo justamente la medicina. ¿Mm? Pero no hay que confundirlo con lo que estamos hablando, porque Claro, es que son otros conceptos y Son otros también son conceptos. visión de vida. En el fondo, uno dice, bueno, ¿para qué quiere tener la gente sana? Para que tenga una mejor calidad de vida. Pero si lo miramos desde el punto de vista económico, mejor calidad de vida, está en mejores condiciones, puede trabajar y ellos mismos pueden mejorar. Tengo la sensación, doctor, que ese objetivo no se está cumpliendo, que cada vez hay más gente enferma. Sí, pero ahí menos sana. entramos a otro tema. Bueno, eh, pero sigamos desarrollando la historia disculpe, del hospital. doctor, nos vamos a ir a una pausa. Sí, estamos entretenidos en la conversación. Nos quedan algunos temas, por ejemplo, el de la Capilla San Sebastián y otro no menor, que es el más trascendente finalmente, que es el de la normalización del complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz. Así que nos vamos a una pausa y volvemos luego. Pacífico Medios, tu alternativa digital. Míranos, léenos, escúchanos y síguenos. El mundo no se detiene. Exige profesionales que quieran sobrepasar los horizontes, con capacidades extraordinarias, con la seguridad de que pueden lograrlo todo. Por eso seguimos formándolos con los estándares más altos. Para ti, que no conoces los límites, existe un lugar que piensa como tú. Posgrados Universidad Santo Tomás, acreditada para profesionales sin límites. Descúbrelo en posgradoust.cl. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa La Historia es Nuestra, con un interesante invitado. Hemos estado conversando de la historia de la medicina angelina, de la figura de don Víctor Ríos Ruiz, de otros personajes también que han sido
gravitante en la historia, en este proceso, ¿cierto?, que ha tenido la medicina y particularmente el Hospital de Los Ángeles. Estamos con don Luis Correa y lo quiero llevar a don Luis de vuelta a la conversación. Usted como presidente de la Corporación de Reconstrucción de la Capilla San Sebastián, ¿cierto?, y responsable del patrimonio y legado que dejó don Víctor Ríos Ruiz, quisiera consultarle por en qué está el proyecto de reconstrucción de la capilla. Este otro año la capilla cumple 100 años. Sí. Existía el oratorio antes, Claro. pero la construcción misma propiamente tal va a cumplir 100 años en Hay que 2024. recordar que vivimos en un país sísmico. La capilla ha sido reconstruida en varias ocasiones y la última va a cumplir ahora 100 años. Bueno, resistió el terremoto del 39, Sí, del del 60, 60. del 2010. Ahí O va sea, a morir saltando. De hecho, ya el 2010 quedó absolutamente inhabitable, e inutilizable, incluso por seguridad está prohibido el acceso a la capilla. Y desde el 2010 vamos a ser 13 años en que estamos sin nuestra capilla, que está en el corazón mismo de del complejo asistencial. Hay que recordar que la capilla es un monumento histórico cuyo principal gestor fue el doctor Vladimir Sánchez, lo cual resulta bien anecdótico porque mi amigo Vladimir, que yo le tenía un gran cariño, era comunista y ateo, pero era un historiador y un hombre generoso, Un humanista. un humanista principalmente, que gran amigo, un hombre de una generosidad enorme. Y dentro de eso fue quien gestionó la presentación a monumentos históricos, Claro. La declaratoria. la declaratoria de monumento histórico. Por lo tanto, nuestra capilla, cuando se hizo todo el proyecto de normalización del hospital, que ya vamos a ir más en detalle, no se podía tocar y había que dejar un radio ya de terreno libre, disponible, que no tocara la capilla. Fue declarada Monumento Nacional en el 89, En 1989. 1989, efectivamente. Entonces, no podíamos nosotros tocarlo. Así que la capilla quedó y es el único hospital que tiene una capilla al interior del hospital. Está rodeada absolutamente por edificios asistenciales. Y es bellísimo el entorno y el proyecto completo está diseñado para volver a todo lo que es su estructura original, porque la estructura actual ya lamentablemente tiene varias modificaciones o modernizaciones que se hicieron, de lo cual yo soy el responsable, ya, que no son muy acordes con la historia. Porque, pero disculpe, doctor, los proyectos de restauración y en general todos los proyectos, ¿cierto?, consisten en tener una etapa de diseño, sí, ¿cierto?, y una etapa de ejecución. Correcto. ¿Cierto? Llevamos 13 años y aún estamos en el diseño. No. ¿O se aprobó ya el diseño? No, el diseño está listo. Estamos, no, sí, ¿Y por qué no hay ejecución? Porque para poder obtener la ejecución se necesitan recursos. Y tuvimos que hacer una serie de gestiones, formar la corporación con representación de distintos miembros, tanto del monumento histórico, con parte de la familia Ríos, con representantes del hospital y representantes de la comunidad. De la comunidad, claro. Y obviamente todo esto se tuvo que hacer en base a proyectos que Recursos Físicos del Servicio de Salud lo hizo, se llamó una licitación, se hizo todo el diseño. Esto es esa etapa que ya lleva aproximadamente como 8 años de hecha. Costó en su momento más de 80 millones de pesos. La consultoría. La consultoría. Y el proyecto, la ejecución del proyecto, en su momento costaba 1.200 millones. Subió con los años a 2.400. Al doble. Y conseguimos los recursos a través del Ministerio de la Cultura, que aportó 800 millones. Estamos hablando del año pasado, ¿no? ¿Cierto? No, estamos hablando del año 2000. Del 2000. ¿Prepandemia? Perdón, 2018. Es que han pasado tantas etapas. ¿Y qué es lo que ocurre?
Y ahí se entregó el proyecto al gobierno regional para obtener los recursos. Y tuvimos que tener reuniones en el Ministerio de la Cultura, en el Ministerio de Obras Públicas, fuimos a Santiago, hicimoslo en distintas partes, porque nosotros como Ministerio de Salud no podíamos poner un peso, porque eso le pertenece al arzobispado y a Monumentos Históricos, no le pertenece al hospital. Entonces hicimos un convenio con el hospital como corporación y el hospital se comprometió, como está dentro del terreno del hospital, a los gastos permanentes en salud, en gas, Mantención, agua digamos. y, claro, Con los costos operativos. los costos operativos. Pero toda la mantención nosotros como corporación nos hacíamos cargo. Y lo que es la administración. Y teniendo un concepto también que tenía que ser no solamente religioso, sino que también cultural. Claro. Ese es el concepto que se nos entregó y en base a eso pudimos presentar para la parte cultural, no solamente la parte religiosa. Cultural que tiene que ver con el concepto de identidad. Exactamente, Que es justamente patrimonial. el concepto que es lamentable, pero uno ya se da cuenta que las nuevas generaciones no tienen idea qué es la Capilla San Sebastián, o qué es lo que fue, Sí. o por qué hay una capilla dentro del hospital. Claro, y eso es interesante. Bueno, hace poco tuve que dar una entrevista a unos alumnos del Colegio Concepción, en los cuales les tuve que explicar y grabamos un programa en que les expliqué todo esto y espero que eso sirva para difundir. Ahora, también un periodista que es Juvenal Rivera ha colaborado muchísimo a través de la radio Y el diario La Tribuna, y el igual. diario La Tribuna, ya, y la San Cristóbal, a también hablar mucho del área cultural. De hecho, Claro. Juvenal estuvo cumpleaños ayer, así que... Ah, sí. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Con los costos, la pandemia retrasó mucho las decisiones, lamentablemente, los cambios de gobierno también influyeron, presiones políticas que lamentablemente ahí están metidas en todo. Y nos encontramos con que se retrasó la asignación de recursos, ya, a pesar de que estaban autorizados por el gobierno regional. Y los costos aumentaron en un 40%. Eso tiene ya que ver con la contingencia actual de la Contingencia, inflación. exactamente, la inflación, los costos de la disponibilidad de materiales, Claro. y en todos lados han aumentado los costos Qué de mala suerte. construcción. Entonces, aumentaron un 40%, pero este 40% de aumento de los costos, 1.200 millones de pesos, ya lo autorizó el gobierno regional. Ya. Y esto, en la etapa que está en estos momentos, es que se está llamando a licitación el mes de junio para la Ya. asignación. Porque se llamó a licitación, se ¿Quién lo licita? ganó una ¿Quién- empresa, quién licita? el ¿Quién Ministerio fue? de Obras Públicas, Ya, ok. el Departamento de Monumentos Históricos del Ministerio de Obras Públicas, que es el guardián de los recursos. Ellos tienen los recursos. Ya. Entonces, se llamó a licitación en su momento, se los O ganó sea una que- empresa, ya. pero esa empresa, en vista del aumento de los costos, se declaró Absolutamente no, inviable, claro, que no podía claro. asumirlo, Mm. por lo tanto se retiró. Sí, es lo más lógico. Se trató de insistir, pero lamentablemente la empresa que tiene sede en Temuco no quiso seguir. Y ahora en junio estarían subiendo la licitación con los montos que Con los corresponden montos a la actuales, actualidad. que están bordeando casi los 4.200 millones de pesos. 4.200. O sea, inicialmente estábamos hablando de 1.200, subía a 2.400 y ahora a 4.000. Así es. Qué increíble. Sí. Bueno, estamos hablando de la Capilla San Sebastián, pero esto está... El paraguas gigantesco es el complejo asistencial, Claro. que es una obra inaugurada en 2008-2009, ¿cierto? 2008. Pero que comenzaría recién la elaboración del perfil del diseño, ¿cierto? A principios de los años 90. Claro, ahí empiezan los primeros diseños y posteriormente se termina todo el proyecto de normalización en la etapa de una presentación ante el Ministerio de Desarrollo Hacienda, Social. el Ministerio de Desarrollo Social, ante el Ministerio de Salud, y para poder obtener los recursos. Y ahí hay una anécdota que vamos a contar, ¿ya? Porque yo ya no trabajo en el hospital, así que no hay ningún problema. En su momento yo era el director del hospital, se vino el presidente Frey en su momento, puso la primera piedra, Ya. y de repente me llama del Ministerio de Salud, el ministro Alex Figueroa, que falleció, diciéndome que el proyecto de normalización del Hospital de Los Ángeles no va, porque se iba a priorizar Santiago, la construcción del Hospital San José. Entonces ahí había una periodista que yo recuerdo grandes recuerdos y cariños de ella, la señora Dania Pincheira, en que me De La llama Tribuna.
de la tribuna, me llama y me pregunta, doctor, ¿es efectivo? Y yo di una entrevista y salió en titulares, ¿ya? Ministerio de Salud le da la espalda a Bío Bío. Qué terrible. Bueno, eso no es algo nuevo. Exacto, se prohibió Santiago. Entonces, frente a eso, hablé con los senadores Mariano Ruiz Esquivel y Mario Ros Santander, que son primos. Sí. Por lo tanto, ambos son descendientes del doctor Víctor Ríos Ruiz. Y juntamente con los diputados de la época, el Hugo Pérez, José Pérez y Víctor Pérez, hoy hicimos, junto a las fuerzas vivas, voluntarios, funcionarios del hospital y alcaldes, concejales de todo lo que es la provincia, un cabildo abierto. Hicimos un cabildo abierto, ¿ya?, que fue idea de Mario Ríos, exigiendo la construcción del hospital, los cuales se comprometieron los distintos agentes políticos que habían de todos los colores a defender ante el Ministerio de Salud. Salí ahí una entrevista en el Mercurio. Ya. Y posteriormente soy llamado al Ministerio de Salud exigiendo mi cabeza en el escritorio. Yo le dije, ningún problema, ahí está mi renuncia, pero se construye el hospital. Porque yo le dije, soy director del hospital. No estoy para rendir pleitesía a un gobierno de turno, sino que estoy preocupado de la salud de Bío Bío. Claro. Y posteriormente a eso me llama el ministro Aninat, que no es tan caballero cuando está enojado, y me dice en palabras bastante particulares que los recursos van a ir para el Hospital de Los Ángeles, que no haga más bolita. Y llegaron los recursos. Y se empezó a construir, primero que nada, ya el Centro de Diagnóstico Terapéutico, que fue la primera etapa. Ya. Después de eso... El CDT. El CDT. Eso fue lo primero. Posteriormente de eso, ya vino la segunda etapa, que era la torre quirúrgica, ya, en la cual está la UTI, la UCI, los pabellones quirúrgicos, el servicio de cirugía, la UTI neonatal, ya, y también la ginecología obstetricia y especialidades quirúrgicas. Claro. Y pues la tercera etapa era la etapa que se construyó lo que es la parte administrativa, el edificio administrativo, y lo que es los servicios de medicina, pediatría, ya, neurología y todas las otras especialidades, psiquiatría, ya, salud mental en general, hospital de día y todo lo que es el desarrollo. De hecho, nuestro hospital se constituyó como uno de los polos de desarrollo. Y cuando yo llegué acá a Los Ángeles, el año 99, 98, 99, ya, llevo más de 30 años acá. Ya. Yo era el médico número 98. Actualmente hay más de 600 médicos trabajando en el hospital. Ese ha sido el crecimiento exponencial. Nuestro hospital, y ahí viene otro tema interesante. Cuando yo era director me tocó hablar con el director de salud de la época. Le dije, un hospital, y yo por muchos años, 15 años, escribí en la tribuna. Yo escribí lo siguiente: el hospital no es un edificio, no son los instrumentos que llevan ahí, no son los equipos, es la gente, el personal que trabaja en ello. Por lo tanto, ese concepto de que no sacamos nada con tener un hospital moderno, sino tenemos la gente con la capacidad y el compromiso institucional para que se desarrolle este hospital. Y así que conforme iba avanzando la construcción del hospital, se comenzaron a mandar profesionales que trabajaban aquí como médicos generales a formarse en las distintas especialidades que se iban a necesitar a futuro. Y así se mandaron allá a ser cardiólogos, neurocirujanos, cirujanos especialistas en cáncer, cirujanos de mamas, cirujanos de cabeza y cuello. Posteriormente se mandaron a ser ginecólogos, oncólogos y otros especialistas broncopulmonares. Cada vez más y más hematólogos, cada vez más complejo, porque el hospital necesitaba personal capacitado, enfermeras capacitadas, técnicos preparados, tecnólogos, obviamente el mismo concepto de que el hospital funciona en base a
la gente que está comprometida y que se prepara y se desarrolla con compromiso institucional. Claro. Y eso fue importantísimo porque nos permitió contar con la enorme cantidad de profesionales que trabajan actualmente y entregar satisfacer las necesidades de las personas. Y esto nos puso por sobre muchos otros hospitales del mismo nivel de población o de misma complejidad. Nuestro hospital se desarrolló y actualmente es un gran ejemplo. Y en estos momentos hay un proyecto que ha salido a la luz en varias ocasiones, en la cual se está creando el desarrollo de otro hospital más, un segundo hospital en la ciudad de Los Ángeles, y se está viendo las distintas alternativas con respecto a qué complejidad va a tener. Se sabe que va a tener alrededor de unas 300 camas más, va a tener UTI, va a tener UCI, y la idea era inicialmente, por lo menos hasta cuando yo trabajé, que iba a ser un hospital que se iba a desarrollar la oncología principalmente, porque el cáncer es la primera causa de muerte en la provincia de Biobío. Entonces, bajo ese concepto, era la necesidad de crear otro hospital más dentro de esta misma provincia. Lo que se está haciendo en Chillán, ojalá pueda verlo yo algún día. Sí. Bueno, a mí me llama la atención hartas cosas en realidad, pero eso de que hay 500, 600 médicos. Solo en el hospital. Solamente en el hospital. Sin contar la atención primaria, sin contar la área privada. Sí, prácticamente 1000, podríamos hablar de 1000 médicos en Los Ángeles. Sí. José Miguel Steinmeier estuvo invitado también a un programa y él estábamos relacionando justamente el tema de lo agrícola con la salud, en el sentido de que antaño la élite social estaba relacionada con el agro, Sí. ¿cierto? Pero ahora tiene que ver con el comercio, con la medicina, ¿cierto? Con los médicos, con todo lo que rodea el ámbito de la medicina, ¿cierto? Quizás con los abogados, quizás en menor medida, pero socialmente la disciplina, ¿cierto? La medicina ha tomado un lugar preponderante en la élite, digamos, social angelina y de todo el país en realidad. Claro, es que el rol, en muchos sentidos, cuando yo estudié medicina, ya, yo tengo 35 años de ejercicio de la profesión, 35 años, así que mis profesores decían que los médicos pasamos a ocupar un rol diferente en la sociedad cada vez más. A medida que otras instituciones han ido perdiendo prestigio, han ido teniendo que ser reemplazadas. Entonces muchas veces ya el médico no solamente cumple un rol de atender un problema de salud. Yo tengo pacientes, después de 35 años, en los cuales me van a ver muchas veces para conversar conmigo, para que los aconseje, para que los escuche. Entonces estamos cumpliendo un rol casi sacerdotal, ¿ya? De confianza y de amistad hacia las personas. Y eso tiene una importancia muy grande, porque expresa la confianza que nos hemos ido ganando a través del desarrollo profesional. No es solamente una persona que se le paga por que lo atiendan, sino que van al médico porque creen en él, porque Doctor, tienen fe. Pero ese es un mensaje que le debería llegar a los nuevos médicos, ¿cierto? Sí. Porque usted, entiendo que a lo mejor lo viene entendiendo después de 35 años de ejercicio. Claro. Pero que queda para los chicos que vienen saliendo, que tienen 30, 35 años de edad y tienen que atender a un adulto mayor, y el adulto mayor le viene con, aparte de su enfermedad, le viene con toda una cantidad de quejas y un tema psicológico, con problemas familiares, ¿cierto? Pero a lo mejor estos cabros chicos, porque son médicos de 30 años, no la van a atender de una manera integral. Depende mucho cómo sean formados, y en eso cumple un rol fundamental las escuelas de medicina. De hecho, mi hijo mayor es médico y es psiquiatra. Y una de las características que me llama mucho la atención es que los pacientes, cuando él trabajó, hizo su general de zona en Coyipulli, y de repente me llegaban pacientes derivados por él para que los operara. La cirugía es mi especialidad básica, y me conversaban que el doctor que nos mandó, él no decía que yo era su padre. ¿Ya?
los escuchaba, los atendía, y justamente en base a eso fue desarrollando su interés en la salud mental. Pero, y actualmente, bueno, ahora ya está en Valdivia, lo cual es otra ciudad con mucho mayor desarrollo, pero las escuelas de medicina cumplen un rol formativo fundamental en entregar valores y formación, ¿ya? Porque si no, no tiene sentido una profesión tan hermosa como la salud. Yo soy un enamorado de mi carrera, me gusta mi profesión. Hay de eso, hay de que en este objetivo de formación que puedan tener las escuelas, que esté la presencia de personas como don Víctor Ríos Ruiz, Fundamental. que se estudie la vida de un personaje de esa envergadura. Sí. Es que eso es fundamental, o sea, los grandes personajes que han sido una luz de entrega y de generosidad, tienen que ser conocidos, porque bueno, podemos decir, no, es que lo que el doctor Víctor Ríos, porque tenía mucho dinero, podía hacer eso. No, no lo hacía porque tenía mucho dinero, sino porque tenía un corazón noble. Claro. Porque en el fondo lo que importa, hay mucha gente con mucho dinero que son tremendamente egoístas, que actúan solamente en su propio beneficio. El doctor Víctor Ríos regaló y desarrolló muchas cosas. Claro. La agrupación de canalistas de Laja, que él creó junto con su amigo Barrueto y casa que está al frente de la Plaza de Armas. El edificio fundación la regaló al arzobispado. Claro. El liceo alemán. Claro. El liceo alemán, esos terrenos los donó el doctor Víctor Ríos Ruiz, y él trajo a los Sagrados Corazones, ¿ya? Los trajo acá. Los del Verbo Divino. El Verbo Divino. Al Verbo Divino. Porque, perdón, es que se los ofreció a los Sagrados Corazones, se los ofreció a los jesuitas, y no quisieron. Pero el Verbo Divino sí quiso. Claro. Y hay que acordarnos por qué se lo ofreció a los jesuitas. El doctor Víctor Ríos Ruiz estudió en el Colegio San Ignacio, juntamente don Mario Ríos también, yo también. Ya. Yo también estudié en el Colegio San Ignacio en Santiago, Alonso Valle, ¿ya? El otro no, porque ha dado noticias, malas noticias del otro colegio, pero el Colegio Alonso Valle, que está la esencia de los jesuitas, ya entregaba valores, entregaba principios. Yo creo que el doctor Víctor Ríos se empapó de esos valores y esos principios que le sirvieron para el resto de su vida. La formación. La formación. Claro. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a distintas escuelas de medicina, que en estos momentos tenemos aproximadamente unas 20 escuelas de medicina en Chile. No deja de ser. No solamente las tradicionales, la católica, la Chile, la de Concepción, está la Austral, está la San Sebastián, está, diríamos, en general, lo importante es que se entreguen valores, no solo conocimientos, porque esos valores hacen que esos conocimientos den frutos en beneficio de toda la comunidad. Claro. Y eso es lo que perdura. Es un gran mensaje, don Luis. Me quedo dando vuelta lo de la primera etapa de la normalización del complejo asistencial, que tiene que ver con esto de justamente de justificar la gran demanda que tiene y proyectable que iría a tener la ciudad de Los Ángeles y la provincia. Que eso yo creo que es un gran trabajo de tener que convencer a autoridades que no son angelinas, quizás ni siquiera son de Concepción, autoridades de Santiago, que no ocurre tanto ahora. O sea, yo creo que las autoridades a nivel nacional y regional están más conscientes del crecimiento que ha tenido la provincia de Biobío y particularmente Los Ángeles, y ya están pensando en un segundo hospital, porque saben que la demanda es tremenda. Y voy a la pregunta del principio que le hice sobre de por qué la gente se está enfermando más. Sí. Porque ya no es tan sana como antes. Hay varios conceptos demográficos y también desde el punto de vista sociológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, la población ha ido aumentando, la población ha ido envejeciendo, y cuando uno va envejeciendo, obviamente ya se van sumando enfermedades. El promedio de vida en Chile está sobre los 80 años en promedio, hombres y mujeres, sobre 80 años. ¿Ya? Y por mientras más tiempo pasa, más enfermedades se van sumando. Pero hay otro tema, los hábitos han ido también deteriorándose.
La gente cada vez come menos saludable, la gente cada vez hace menos ejercicio, la gente cada vez tiene un estilo de vida que va dañando su salud. Y ahí vamos a un principio fundamental, que yo les digo a mis pacientes. El principal responsable de su salud, le digo al paciente, es usted, no soy yo. O sea, si usted... El autocuidado. Exacto, si usted no come sano, no se hidrata bien, no hace ejercicio, y si tiene alguna enfermedad, no se toma los medicamentos, no asiste a los controles, no se hace los exámenes, no puede esperar tener una calidad de vida buena. Y hay otro tema, en el fondo también es el acceso a la salud. El acceso a la salud nos encontramos con que no están, la pandemia hizo un daño enorme, enorme, y aquí hay un tema de políticas de salud. Yo siempre lo dije cuando trabajé en el hospital, la pandemia no es lo único que existe en conflictos o crisis de salud en Chile. Entonces, todos los recursos se fueron para el COVID, y se postergaron, y lo dije, y el Ministerio y el Colegio Médico lo dijo en su momento, las asociaciones de especialistas, de profesionales, lo dijo, se estaban postergando todos los pacientes crónicos, se estaban postergando todas las cirugías, se estaban postergando una serie de controles. Usted dice que se exageró. Se exageró, se exageró. ¿Ya? No se debió prácticamente el Hospital de Los Ángeles en su momento, se siguieron órdenes nada más, simplemente en un hospital, se transformó en un hospital COVID. Estaba todo cerrado. Los pabellones quirúrgicos tenían pacientes. No, se tenían pacientes ocupando los ventiladores. Entonces, en un momento determinado se cerraron, o sea, no se cerraron, sino que se transformaron y nos encontramos con que tenían en el hospital 8 o 10 UCIs, ventilando pacientes por todos lados. ¿Ya? Pero la necesidad era real. Lo que ocurre es que se recibían pacientes de otras provincias, no solamente ni siquiera acá. del Biobío. En un momento determinado el 80% de los pacientes no eran de Biobío, eran de otras provincias. Entonces aquí se, en el fondo, hipertrofió lo que es las unidades y ahora están en todo el proceso de echar pie atrás. ¿Ya? Y de, en el fondo, ir bajando y volviendo a la normalidad y retomando las salas para lo que fueron diseñadas originalmente. Pero en este momento las listas de espera se multiplicaron las distancias y las esperas y los pacientes se han ido complicando. Y sin hablar que también se olvidó de la dimensión humana de los funcionarios. Sí, el agotamiento que se provocó eso. Entonces en un momento determinado ya se están haciendo doble turno, triple turno, el personal agotado, ya, porque en el fondo, por mientras más eficiente eres, más te cargan la mano. Entonces aquí se hicieron una enorme cantidad de decisiones que desde mi punto de vista quizás no fueron bien reflexionadas, pero eso muchas veces eran por presiones directamente del Ministerio. Sí. Y el Ministerio también estaba presionado desde la Organización Mundial de la Salud. Sí. O sea, era todo un tema planetario, entonces. Claro, bueno, ahí entramos... ¿Quién puede estar en contra? ¿Quién se va a revolucionar? Otro tema, el mismo Organización Mundial de la Salud se demoró un año en decretar pandemia por el COVID. ¿Sabe por qué? Porque China es quien financia la Organización Mundial de la Salud. Entonces, obviamente, estableció algún sesgo en ese sentido. Y finalmente ellos controlaban los tiempos. Ellos controlaban los tiempos. Y obviamente hay una serie de repercusiones. Y todavía tenemos la gran duda si efectivamente el COVID fue de origen natural o fue creado, pero eso es para otro tema. Qué increíble, o sea, hemos hablado de ese pequeño recinto militar que fue parte de un hospital acá en Los Ángeles y con todas las complejidades que existen actualmente en nuestra sociedad y que la medicina no escapa a eso. ¿Cómo veríamos a personajes como don Víctor Río Ruiz en la actualidad? Sería interesante saberlo, pero llama mucho la atención de cómo la medicina forma parte de esta encrucijada social y que está tan en boga, sobre todo el tema de la ISAPRE ahora. Bueno, pero esos son temas de otro capítulo.
Hemos estado en una conversación con el doctor Luis Correa, hablando de la historia de la medicina angelina y de otras cosas más, ¿cierto? En el contexto del aniversario de Los Ángeles, en su número 284, desde ese lejano del 26 de mayo de 1739, que ya en ese momento ya se pensaba en un pequeño recinto hospitalario de carácter militar. Hemos pasado por las Hermanas de la Caridad, ¿cierto? Pasando por la Junta de Beneficencia, el Hospital Base, construido en 1953, Correcto. y finalmente esto último, la normalización del complejo asistencial Víctor Río Ruiz, que comenzó en los años 90, digamos, pero se concretó y se inauguró el año 2008. Ha sido una muy grata conversación con don Luis. Los dejamos invitados, yo los agradecimientos correspondientes a su presencia, y quedamos para un próximo capítulo, esta próxima semana, en La Historia es Nuestra. Nos vemos. Muchas Hasta luego, gracias doctor. por la invitación.